Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Seguramente toda la declaración en el Supremo de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, se pueda resumir en la frase que dejó para el final. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Tal fue el dramatismo de la frase de González Amador que el presidente de la Sala tuvo que decirle algo. No le recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Alberto González Amador, que reconoció 2 delitos fiscales a través de un correo de su abogado y que está acusado de fraude, corrupción en los negocios y administración desleal, declaró ayer en el juicio que ha sentado en el banquillo por primera vez a un fiscal general. González Amador no tiene duda de que esos correos los filtró el fiscal y se presenta como su víctima por la nota que elaboró la Fiscalía para desmentir un bulo y para aclarar que la Fiscalía no le estaba ofreciendo ningún acuerdo, sino que era él quien reconocía los delitos. Y dice que a partir de ahí lo llamaban delincuente confeso en toda España, que la culpa de todo la tiene el fiscal, al que acusa de haberlo matado públicamente, de convertirlo en el principal delincuente de este país o de que los bancos ya no le den dinero. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. Pero era el delincuente. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. Me había destrozado por completo. A partir de ahí, yo lo que detecto es que se abre la veda contra mí. Es decir, la columna vertebral de mi vida es que soy un delincuente confeso. Hasta el punto que todo lo que rige mi vida es porque soy un delincuente. Si tengo un buen coche, es que soy un delincuente confeso. Me compro una casa a través de una hipoteca, con mis impuestos de la declaración de la renta pagados, que la agencia tributaria no dijo nada, pero es un delincuente confeso. El banco me cortó la financiación. Una trabajadora mía, una médico especialista, con un salario bastante bueno para la edad que tiene, muy por encima de la media, no ha podido alquilar una casa, porque cuando pidió el contrato de trabajo y se lo di, le dijeron, oye, hemos visto la empresa que es. Tengo un estudio de Google en el cual hay una relación de 14-1 sobre Alberto González Amador, novio de Ayuso, pareja de la presidenta, frente a la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania. En ese tono transcurrió toda la declaración de González Amador, que siguió la que antes había hecho el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Fue él quien lanzó primero el bulo para intentar así marcar el relato, que pareciera que era la Fiscalía la que estaba ofreciendo un acuerdo a González Amador y no al revés. Luego añadió que la Fiscalía había dado marcha atrás por órdenes de arriba. Ya había dicho Miguel Ángel Rodríguez en la instrucción del caso que eso él se lo inventó, que fue por intuición, que tiene ya el pelo blanco de tanta experiencia. Ayer ya en el juicio ahondó en ese argumento. Una de mis obligaciones como jefe de gabinete es cuidar de la reputación de la presidenta. Y cuando ha entrado en tela de juicio la reputación de la presidenta es cuando he salido. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. Usted dijo que si le llamaban a declarar en el juicio del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado iría para adelante. ¿Lo recuerda usted? Era un pronóstico y no desacertado. Declararon también ayer varios fiscales que defendieron a García Ortiz. Una de ellas fue la fiscal de Sala, Esmeralda Rasillo, que habló del borrado que hizo de su móvil el fiscal general. Esto es uno de los principales indicios que hay para acusarle. Y ella, Rasillo, sostiene que esto es lo habitual. Y en los 3 años que don Álvaro García Ortiz lleva de fiscal general del Estado, ¿podría decirme el número nada más, el número de veces en que cambió de teléfono móvil? Según lo que me consta aquí, 1, 2, 3, y he de indicar este último cambio que se ha producido recientemente por la renovación del contrato.
Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Era la gran oportunidad de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez para señalar al fiscal general, y eso es lo que hicieron. El jefe de gabinete de Ayuso y su protegido quisieron colocar en el Supremo el mensaje de que el Estado puso en marcha toda su maquinaria para arruinar la vida personal y profesional de un ciudadano particular por el mero hecho de ser la pareja de una rival política. Ahora hay que ver el valor que dan los 7 magistrados a la sucesión de quejidos a la que asistimos ayer, especialmente durante la declaración de Alberto González Amador, un González Amador que, a diferencia de lo que declaró en fase de instrucción cuando se puso de perfil ante las preguntas de si sabía que pactar una conformidad suponía reconocer sus delitos, en el juicio fue mucho más claro. Dijo que sus abogados le explicaron que pactar implicaba reconocer los hechos. Lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ellos me dijeron que si quería ese camino, lo mejor era conformar, porque la conformación estaba a la orden del día, como no tenía antecedentes penales, decían que podía ser una pena mínima y una multa que era proporcional. El novio de Ayuso sabía, por tanto, que para cerrar esa causa tenía que declararse culpable de un fraude fiscal de 350.000 euros por la venta de 2 millones de euros en mascarillas, pero cuando trascendió esa confesión, se querelló contra la Fiscalía y negó que fuera un defraudador confeso. La sesión sigue hoy, ¿no? Esta mañana sigue la sesión. Declaran el dimitido secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y la actual número 2 en el PSM, Pilar Sánchez Acera, la antigua asesora del Gobierno, que también manejó ese correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso. Es la vía Moncloa que abrió el juez instructor Ángel Hurtado, que inicialmente consideró que el correo que se investiga salió de la Fiscalía rumbo a la sede del Gobierno para acabar en prensa. Sin embargo, cuando citó a declarar a Sánchez Acera, y ella demostró que lo que tenía era un pantallazo, un documento distinto del que manejaba la Fiscalía, su planteamiento se desmoronó, aparcó esta línea de investigación, pero la recuperó en el auto con el que envió al banquillo a Álvaro García Ortiz cuando dijo aquello de que el fiscal general, siguiendo órdenes de Moncloa, la sala de apelaciones le corrigió, no había el más mínimo indicio para sostener esa afirmación. Seguimos en el abierto, Pedro. Un abrazo. El otro protagonista del día es el ministro Ángel Víctor Torres por el informe de la UCO que lo vincula con la trama Koldo, Ábalos y Aldama por la compra de mascarillas cuando él era presidente de Canarias. Informe que incluye no solo los mensajes, sino también las notas de voz que le enviaba y demuestran cómo se implicó para agilizar el pago a la empresa de Aldama. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto. Hay resistencia de ANA no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la... Se recogen también las respuestas que le daba Koldo. Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Y eso sí que cumplo, ¿vale? Un abrazo. Bueno, con todo, no hay en el informe mensajes en los que Torres medie para que la empresa a la que tenía que contratar Canarias fuera la de Aldama. Y a eso se acoge Torres, que compareció ayer para anunciar que va a demandar a Víctor de Aldama, que le había acusado de haber cobrado comisiones y de haber acudido a un piso con prostitutas. Meses y este año y medio de difamación, de infamia, que ha elevado a algunos partidos políticos, como ya dije anteriormente, diciendo que iba a pisos donde no hay, porque al final este informe, frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban, no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Torres, que niega incluso que, como puede deducirse del informe, él llegara a cenar con Víctor de Aldama. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. El informe de la UCO refleja las conversaciones y el tono de las conversaciones del entonces presidente de Canarias con Koldo García, pero estás explicando desde anoche que los instructores del caso no han encontrado indicios delictivos contra el ministro. No vemos indicios para elevar exposición razonada al Supremo para encausar a Ángel Víctor Torres por las mascarillas. Ángeles, es la respuesta literal a la SER de fuentes directas del procedimiento que se sigue tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo después de analizar el último informe de la UCO y el resto de actuaciones practicadas hasta hoy. Es por ello que, por lo que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, solo propuso juzgar este lunes a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza de las mascarillas. Estas fuentes del caso afirman a la SER que evaluaron ese informe de la UCO, que había llegado a la justicia 4 días antes, y concluyeron que no había indicios para imputar a Ángel Víctor Torres. En caso contrario, el juez Puente hubiera retrasado la emisión del auto de procesamiento de las mascarillas hasta concretar los indicios delictivos contra el aforado ministro de Política Territorial. La investigación de las mascarillas de Canarias, subrayan las fuentes consultadas por la SER, va a continuar en la Audiencia Nacional porque no
afecta a aforados. Campos, gracias. Hasta luego. Y además hoy declaran ante el juez los dos fiscales que denunciaron intentos de soborno de la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la Fontanera de Ferraz. Declaran José Grinda e Ignacio Estampa, que denunciaron estas presiones. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Y la noticia de la madrugada está en Nueva York. I am Muslim. I am a democratic socialist. Zoran Mamdani ha ganado las elecciones y se convertirá en el próximo alcalde de Nueva York, de la ciudad de Donald Trump. Tiene 34 años, es socialista, es musulmán, ha vencido con más de 1 millón de votos, el 50% del electorado. Hoy, que se cumple un año de las elecciones presidenciales, estos comicios tienen una importancia simbólica porque miden la fuerza de los demócratas en 2 estados y también en la ciudad más poblada, más icónica del país. Y de hecho, Mamdani ha dicho que la esperanza sigue viva frente a la tiranía y que si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. En Nueva York está Sara Canals. Buenos días. Buenos días. Un eufórico Zoran Mamdani ha subido al estrado para celebrar que esta noche, contra todo pronóstico, se ha derribado una dinastía política. My friends, we have toppled a political dynasty. En un discurso donde ha ensalzado la clase trabajadora, los migrantes y ha prometido un mandato para el cambio, una nueva forma de hacer política y una ciudad más asequible. Y ha proclamado: New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants. Que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes, construida por migrantes, impulsada por migrantes y a partir de ahora, as of tonight, led by an immigrant. Liderada por un inmigrante. Y también se ha dirigido al presidente Trump, que lleva meses amenazándole con bloquear fondos federales para la ciudad. So Donald Trump, since I know you're watching, le ha pedido que suba el volumen de la televisión porque sabe que le está observando, prometiendo también plantarle cara no solo al propio Trump, sino al próximo que siga su estela. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Ayer empezó en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación de La Habana y empezó con las declaraciones de las víctimas. Dolores Ruiz perdió a su marido y a sus 2 hijos en Chiva. El señor Mazó no hizo bien el trabajo. Que él, cuando se fue a comer al Ventorro, sabía que el pollo no iba seco, iba lleno de agua. Esa es la diferencia. Y ese fue tan tranquilo y mis hijos a las 6 ya se habían ido. Y él a las 6 estaban comiendo. Eso es injusto lo que han hecho. Eso no hay perdón de Dios. Los diputados del PP y de Vox no aplaudieron a las víctimas, como sí hicieron los demás grupos, y cuando una de las víctimas se lo recriminó, el diputado por el PP, César Sánchez, dio esta explicación. Quiero transmitirle que nuestro mayor y más cariñoso aplauso que podemos darle a ustedes es el aplauso del silencio. Porque en el silencio reside el respeto. El PP y Vox están negociando ya quién va a sustituir a Carlos Mazón, pero Vox piensa aprovechar la oportunidad no solo para condicionar el nombre, sino para desgastar al PP y pedir medidas concretas a cambio de sus votos. Ayer hablaron ya Feijóo y Abascal. David Junquera, buenos días. Sí, buenos días. Está el PP entre 2 aguas, entre las ganas que le tiene a Vox y las ganas que tiene de seguir gobernando la Comunidad Valenciana. Feijóo ha descolgado el teléfono para hablar con Abascal y dicen en el PP que hubo buen rollo. Miguel Tellado. Un buen ambiente, un buen tono, una cordialidad para el inicio de esas conversaciones. No hay sobre la mesa ningún nombre en estos momentos. Los populares se acercan con tiento a la ultraderecha, hablan de buen tono y apelan a la altura de miras de Abascal, pero a la vez siguen diciendo que no mareen la perdiz y otras cosas como esta. Están muy cómodos en el rincón de los enfadados, protestando por todo, siendo los que más gritan, pero no teniendo ninguna propuesta concreta. Nosotros no nos confundimos de enemigo. El PP cree que Vox tiene que pasar por el aro porque si hace 5 meses aprobaron los presupuestos valencianos, no tendría ahora sentido que desecharan todo lo acordado por un cambio de nombre en la presidencia. Deslizan en Génova que Abascal y los suyos no han pedido de momento nada nuevo, pero hay incertidumbre porque se da por descontado que Vox pronto pasará la factura y exigirá pago por anticipado para investir al sustituto de Mazón. Hay una última hora que nos lleva a Europa, donde los países de la Unión acaban de llegar a un principio de acuerdo por el que ceden en sus objetivos medioambientales y rebajan la propuesta de la Comisión para acercarse a las capitales más críticas con las restricciones. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Sí, tras casi 24 horas de negociaciones hay principio de acuerdo. Los 27 avalan finalmente el objetivo vinculante propuesto por la Comisión, recortar en un 90% las emisiones contaminantes en los próximos 15 años, pero a cambio introducen flexibilidades muy amplias para alcanzar ese objetivo, como exigían países como Italia, Francia o Polonia. ¿A través de qué fórmula? Permitir a los estados comprar créditos de carbono a terceros, es decir, de ese objetivo del 90%, un 5% podrá computarse a través de la compra de créditos a un tercer país, o lo que es lo mismo por traducir, computar como propia la reducción que hacen otros países a través de la compra de estos créditos, confirman a la SER fuentes de la negociación, lo que en la práctica rebaja la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario. En unos minutos saldrán a valorar el acuerdo los ministros de Medio Ambiente. Y hoy sale a la venta en Francia el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, que se titula Reconciliación, y en el que explica cómo encajó la distancia que puso con él su hijo Felipe, al que le dice: no olvides que heredas un sistema político que yo forjé. París, Raquel Villaécija. El rey emérito aborda los momentos más delicados de sus casi 4 décadas de reinado hasta su marcha a Abu Dhabi en 2020. A ello dedica gran parte del libro, en la que habla de la nostalgia que siente por no estar en España, ese país que corre por sus venas, dice. Aborda el momento en el que su hijo, Felipe VI, le retira la asignación como ex jefe de Estado, y también la trágica muerte de su hermano Alfonso de Borbón por un tiro cuando ambos jugaban con un arma. Le marcó toda la vida. Sin su muerte, mi vida habría sido menos desgraciada, dice. Habla de sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas la que tuvo con Corina, a la que no menciona explícitamente. Se me han adjudicado algunas que son ficticias, denuncia. Habla de Sofía como una mujer excepcional, la mejor reina que podía tener España. Admite que ha cometido errores, que ha podido decepcionar a algunos. Asegura también que pocos reyes europeos han tenido la oportunidad de hacer tanto por su país, darle la libertad y un lugar en la escena internacional. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.